cuánta importancia tenemos que darle también a nuestro pensamiento creativo, ¿no? Y a generar también ideas innovadoras, no necesariamente nuevas, sino ideas innovadoras, novedosas y que puedan solucionar una necesidad en nuestra institución educativa, ¿sí? Bien, entonces, recuerdan que en la sesión anterior quedamos en que quien desee poner sobre la mesa un poco su proyecto, su idea, su problema, lo íbamos a hacer al inicio de la clase. Eso va a pasar en un momentito, porque quiero iniciar la clase con un par de videitos que me gustaría que vean como para ponerlos primero a la reflexión y que también sumen un poco a eso que estamos pensando compartir, proponer también en nuestro medio, ¿no? Porque la idea de este curso no solamente es contarles cómo formular un proyecto de innovación educativa, sino que ustedes también se lleven ideas y que puedan tal vez ejecutar e implementar en sus instituciones educativas. Muy bien, entonces déjenme compartir, por favor, este par de videitos. Vamos a tratar de sacarle el máximo de provecho al tiempo que tenemos el día de hoy. Y me gustaría empezar primero compartiéndoles una imagen, ¿ya? Voy a compartirles primero una imagen. Hola, buenas noches, buenas noches. A ver. Ahí está un poco borrosa porque la he agrandado. Pero ¿a alguien le gustaría compartir qué cosa es lo que ve, qué creen que es, la imagen que les estoy colocando allí? Sí, se logra visualizar, Valeria. Ahí ayúdame con eso, por favor. Sí, ya se está observando en pantalla. Perfecto. Muy bien, todos los que estamos participando de la sesión del día de hoy, cuéntenme qué es lo que creen que es esto que estamos mirando aquí. Aquí sí les voy a como a pedir que más o menos vayamos entendiendo qué uso se le puede dar, ¿no? En un contexto real. Ya no tan como fantástico o como tan poco viable, sino en un contexto real. ¿Qué creen que es lo que es o para qué puede servir aquello que estamos mirando, ¿no? En un contexto real. Yo, Miss. A ver, te escucho. Miss, lo que puedo observar aquí es una idea, es una innovación. Creo que es una lavadora artesanal. Por lo que veo ahí, buenazo. ¿Cómo identificaste o cómo llegaste a la conclusión de que es una lavadora artesanal? Por el tema de que hago inventos, querida Miss. Tenemos aquí a un innovador nato, ya, bueno. Nos comentan que puede ser una lavadora artesanal, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más desea decirme qué es lo que cree que es este objeto, este artefacto? Yo coincido con Kevin. Debería ser alguna máquina que pueda generar algún tipo de energía. ¿Ya? ¿Por qué crees que puede generar algún tipo de energía esta máquina? Por los pedales y que al parecer no cuenta con algún cable. Así que me imagino que a través de los pedales y la fuerza puede generar algún tipo de energía aprovechable, ¿no? Excelente, muy bien, me gustan sus participaciones. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea compartir lo que ve o de repente de qué material creen que está hecho? O de repente sabe específicamente qué artefacto es. ¿No? ¿Nadie más? Ok, nos vamos a quedar con estas dos participaciones.
Nos dijeron primero que podía ser una lavadora manual y luego nos indicaron que estaban de acuerdo con esa idea y que además es un artefacto que puede generar un tipo de energía a partir del pedaleo. Ok, vamos a ver entonces. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles el videito. Ajá, y la maestra Carmen pone una moledora. Voy a compartirles el videito. Todas las bicicletas que ya no se usan para transportarse y todo, nosotros le damos un segundo uso transformándolas a bicimáquinas. Cada día las personas confían más en la máquina. Ya nosotros no tenemos que hacer tanta publicidad porque la misma máquina habla por sí sola. No usar energía eléctrica, no utilizar combustibles que dañen nuestro medio ambiente. Eso es el éxito de nuestra organización. Desgranar 5 quintales o 5 bolsas de 45 kilos en un día era difícil. De ahí también nació la idea de, como le decimos, bicimolino desgranador. Pues es de mucha importancia. Sirve para tomar y lavar y todo. Porque no tenemos agua potable, con eso nosotros nos sustentamos. Primero lo cortamos, sacamos la cáscara y de ahí esos pedacitos y echamos en el frasco de la bicilicuadora y pedalear. Y deja un pelo bien fresco, bien liso. Aquí está el champú, ya está preparado. Yo he visto que vienen de varios países. Y vienen, yo les pregunto de dónde vienen. A veces vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, de Italia. Han venido a comprar, son personas bien amables, bien agradables, ¿ya? Maya Pedal es la familia Maya Pedal, porque aquí se reúnen personas de diferentes partes del mundo, compartimos experiencias para llegar a desarrollar lo que hoy tenemos. No hay limitaciones para que nos visiten. Pueden entrar a nuestra página también. Y también tenemos Maya Pedal @ Hotmail para lo que quieran contactarse, ¿verdad? Ajá, muy bien, súper. Por ahí dicen interesante. ¿Qué opinan? Este proyecto es el proyecto de las bicimáquinas, ¿ya? Este proyecto nace en Guatemala, ¿no? Y se han convertido ya en una organización. Bicimáquinas, tienen bicimáquinas para lavar, ¿no? Para generar productos como el champú. También vi que por ahí, buenas noches, vi que por ahí, para moler también, como decía la maestra Carmen, ¿no? Entonces, las bicimáquinas nacen justamente por esta necesidad que tenía la población de tener o disfrutar o acceder a este tipo de productos, ¿no? O agua potable de repente, y crean las bicimáquinas, ¿no? Al mismo tiempo contribuyen con la preservación del medio ambiente también y dan solución a la falta de electricidad, que en realidad el problema para ellos no era la falta de electricidad, sino lo que no podían obtener al no contar con electricidad, ¿no? Y lo generan, o sea, generan este tipo de energía con las bicis, ¿no? Con la fuerza, ¿no? Con las bicis. Ajá, exacto.
Este, por ejemplo, es un proyecto bastante creativo. A mí me llamó muchísimo la atención por todo lo que involucra, ¿no? Bicicletas que están en desuso, ¿no? Y todo el uso que le van dando. Ese es un ejemplo. Y el video que quiero que vean a continuación es el video que me gustaría que puedan comentar también, ¿ya? Y aquí se los coloco. Hay mucha gente que piensa que simplemente por cambiar los espacios o por introducir tecnología en las aulas ya estás innovando. Y para mí esto no es así. La innovación educativa parte de un concepto muy claro, que es vamos a conseguir que el rol del alumno y el rol del docente se transformen, que ya no sean simplemente una persona activa y un montón de niños y niñas pasivos que reciben información, sino que de alguna manera podamos, a través de metodologías activas, empezar a conseguir que tengan una participación mayor y que sean capaces también de crear y de generar las diferentes propuestas que se ponen en marcha en las aulas. Para mí esta es la clave y eso se puede hacer con o sin tecnología. Lo más importante es que ese alumno se convierta en protagonista, pero protagonista de verdad, que cuando se esté trabajando sobre un contenido concreto sean ellos mismos los que puedan empezar a generar ese contenido audiovisual o hacer una representación de teatro para hablar en un contenido o empezar a preparar en papel algunas propuestas para que luego puedan debatirlas. Es decir, que aprendan más porque van a aprender de forma activa y sobre todo que cambiemos completamente los roles, que el profesor se convierta en un facilitador, en una persona que es capaz de impulsar, de motivar al alumnado y que los alumnos, a su vez, empiecen a tener un papel cada vez más activo en la educación, porque eso es lo que también les va a pedir la vida. La clave fundamental para mí es que antes se daba la lección y ahora se diseñan experiencias educativas. Haces un diseño para que la gente participe, para que los estudiantes puedan aportar diferentes propuestas, ¿no? La base de todo es conseguir que el alumnado adquiera esa responsabilidad, que ellos mismos cogen el contenido y digan, bueno, con esta idea puedo aplicarlo a este otro tipo de factor que puede tener un cambio en el entorno, que puede mejorar lo que estamos viviendo, que puede transformar también lo que hacemos en el aula. Y ellos son rápidos para tener esas ideas, son rápidos para aplicar el contenido. Solamente necesitamos diseñar buenos escenarios para que ellos sean los protagonistas. O sea, no pasa nada porque no hayas dado el tema completo de los vertebrados. Sí pasaría si no supiéramos cómo los estudiantes son capaces de generar un contenido audiovisual con eso que han aprendido, si son capaces de poder comprender que un pájaro que ven es un vertebrado, cómo se aplica el conocimiento a la realidad. Ahí está la clave de todo. Yo creo que lo más importante es plantearse pequeños hitos, pequeños pasos para ir avanzando y pudiéndolo conseguir. Nosotros somos un centro público con las mismas limitaciones que cualquier centro público, con atención a la diversidad, con la inmigración, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo es que si te planteas que realmente quieres empezar un proceso de transformación, primero que obviamente te van a ayudar a tener medios y poderlos ir comprando poco a poco, pero no lo vas a tener en un año, porque el presupuesto anual te da para lo que te da. Nosotros empezamos a hacerlo pues muy paso a paso. Empezamos comprando unos pequeños dispositivos para hacer un proyecto, el año siguiente compramos otros y así fuimos avanzando progresivamente hasta tener todo lo que necesitábamos para el proyecto final que tenemos desarrollado ahora mismo. Pero yo creo que una reforma educativa, una rebelión educativa para hacer algo realmente impactante, se trata más de ganas, de ilusión, que de recursos. Los recursos nunca van a venir mal. Y si tienes recursos, muchísimo mejor. Pero nunca empieces nada con la tecnología. Esa es mi forma de verlo. Si tú metes simplemente tecnología en un centro educativo para, en lugar de tener libros digitales en formato PDF, no estás cambiando absolutamente nada. Si metes tecnología, que sea por algo. Cuando hacemos mapas mentales, se puede hacer un mapa mental con un dispositivo, pero puedes hacer un mapa mental perfectamente en una cartulina. Cuando hacemos exposiciones orales en vídeo, se puede hacer una exposición oral en clase. Cuando haces un debate en la radio digital, se puede hacer grabándolo simplemente con un ordenador y un par de pequeños micrófonos. Siempre se pueden llegar a hacer cosas. Lo único que necesitamos es el poco tiempo que nos dejan para empezar a innovar, que es una dificultad muy añadida que tenemos los centros educativos, que prácticamente no hay tiempo para hacer nada, y siempre pedimos también que relajen la burocracia. Yo creo que ahora mismo todos los centros estamos trabajando bien, estamos haciendo todo lo que podemos y tenemos que intentar conseguir que los papeles no acaben coartando la libertad de acción y el desarrollo de las iniciativas que están llevando a cabo los docentes. Porque si nos dan un poquito de tiempo y nos bajan un poco la burocracia, yo estoy absolutamente convencido de que paso a paso y poco a poco cualquier centro educativo puede entregarse a la innovación educativa, con proyectos variados, con lo que ellos quieran hacer. Habrá centros que les encante el arte, centros a los que les encante el teatro, centros a los que les encante la música y puedan empezar a generar contenidos y proyectos educativos basados en esos focos de interés. Yo creo que es una cuestión que va a ocurrir.
La innovación educativa es imparable. La sociedad nos lo pide, nos lo requiere. Tenemos que preparar adecuadamente a nuestros niños y niñas. Y nosotros lo que le tenemos que pedir también como centros educativos a la administración es tiempo y recursos para poder acompañar el enorme esfuerzo que ya están empezando a hacer los docentes. Ajá, ¿qué opinan? Por ahí el maestro Héctor está con la manito levantada. Maestro Héctor, ¿desea participar? Mientras esperamos que el maestro Héctor pueda activar su audio. Ajá, la maestra Carmen nos dice, es un desaprender, aprender y crear cosas nuevas. Ajá, sí, ahí Valeria nos va a ayudar a compartir los dos videitos. ¿Alguien desea comentar este video? ¿Alguna idea que le haya llamado la atención? ¿Alguna idea con la que esté de acuerdo? ¿Alguna idea con la que esté en desacuerdo? ¿Alguien le ha llamado la atención el video? ¿No le llamó la atención el video? ¿Qué opinan? Una de las primeras ideas que se coloca en el video o que aparece como en esta entrevista es tecnología no es igual a innovación, ¿no? O no es necesario introducir la tecnología para innovar. ¿Qué opinan de esto? Ahí tenemos manitos levantadas. Maestra Jenny y luego maestra Rocío. Adelante. Buenas. Ahora sí me escuchan. Sí, le escuchamos, maestra. Ah, qué bueno. Bueno, yo soy de la que creo que la tecnología de todas formas son importantes. Y en el mundo en que vivimos y con la juventud y el grupo de estudiantes que tenemos y que guiamos, que eso es en verdad lo que somos, los docentes, guiadores de un proceso, son necesarias las tecnologías, pero como bien dice el video, no son imprescindibles, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Son importantes y necesarias más, sin embargo, no son imprescindibles, porque como dice el señor en la entrevista, si un estudiante puede hacer algo visual, también lo puede hacer una exposición oral. Entonces, ya va a depender como de la actitud que tenga tanto el docente como guía y el estudiante como un ente que quiere aprender a innovar y a cambiar, que eso es verdaderamente lo que significa innovar, hacer cambios y transformaciones en un proceso cualquiera. Eso es lo que yo entiendo. Excelente, maestra. Me quedo con cambios y transformaciones. Buenísimo, buenísimo. Sí, en realidad, el tema de la tecnología es un acelerador más que decir que mi escuela es innovadora porque tiene mucha tecnología dentro, ¿no? La maestra Rocío quería participar. Adelante, maestra. Buenas noches. Espero que se me escuche un poco porque tengo problemas con el internet, ¿ya? Algo importante de este video es la situación retadora que nos coloca el ponente. Indica, por ejemplo, que a veces podemos clasificar una institución educativa que en este caso está siendo innovadora porque solamente utiliza las herramientas tecnológicas, pero no es así. Ser innovador significa que utilizar la tecnología para crear, en este caso, estrategias retadoras para el estudiante. La tecnología simplemente es una ayuda, ¿no? Porque está a disposición del maestro. Por ejemplo, Google ha creado muchas herramientas que el maestro puede ayudar para poder trabajar sus estrategias. Pero el maestro tiene que tener tiempo, por eso que habla un poco de la burocracia, a veces nos dedicamos mucho a llenar papeles, pero necesitamos tener tiempo para crear, tiempo para juntarnos con nuestros compañeros y juntos crear estrategias innovadoras, porque a veces el alumno llega al aula y siente que es lo mismo, o sea, va a leer esto, va a subrayar, o sea, siente que es lo mismo, entonces como que el alumno se aburre,
La idea es de que el maestro sea capaz de también salir de su caja, ¿no? Decir, esto ya lo hice, pero siento que ya no funciona, puedo modificar, puedo cambiar. El maestro siempre tiene que estar innovándose, o sea, el maestro es el que tiene que asumir nuevos retos para que también proponga esos retos a su estudiante. Gracias. Excelente, maestra Rocío, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado. Maestra Betielisa. Sí, bueno, mi aporte es que yo también estoy de acuerdo de que la tecnología no es lo más importante, pero es como le dice, los aprendizajes van de la mano con la tecnología. ¿Por qué? Porque los estudiantes son más visuales. La gran mayoría son visuales, están en el mundo de las animaciones, de las imágenes, de los movimientos, del audio. Y entonces para mí es importante que el maestro vaya de la mano, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer producciones de cuentos, podría empezar de pequeños bocetos con alguna herramienta digital que al estudiante se le haga más atractivo. Como dice la maestra, siempre el niño llega y ve lo mismo, ya sabe que vienen los saberes previos a escribir y no hay una motivación. Entonces, el alumno pues no se siente tan motivado como que haga una actividad significativa, ¿no? Con la maestra, pero luego utilice la tecnología. De acuerdo, maestra Betielisa, excelente. También muy de acuerdo con usted. En efecto, y como nos dicen en el chat, la tecnología es una herramienta, es un recurso, ¿no? Es importante que en esta era usemos la tecnología si queremos potenciar los aprendizajes. Eso no está en cuestionamiento. En realidad, sí es importante que los maestros sepamos o dominemos diversas aplicaciones, herramientas, y pues ya ahí el maestro que logre, por ejemplo, introducirse en la gamificación, ¿no? Es como algo como muy innovador también, porque a los estudiantes les gusta jugar a través de aplicaciones, a través de videojuegos, y si logramos crear juegos desde nuestras áreas, qué genial, ¿no? Pero para eso tenemos que dominar la tecnología también. Eso es innovación, es cierto, pero siempre recordando que la tecnología es un acelerador, es un potenciador, es un recurso, es una herramienta que nosotros tenemos que saber usar y en qué medio usarlo también, ¿no? Es parte de la innovación, pero no es la totalidad de la innovación. Así es, gracias a la tecnología los aprendizajes se agilizan. Ajá. Pero pensemos en los contextos rurales, en los contextos donde no tenemos electricidad y mucho menos con dispositivos electrónicos. ¿Qué va a pasar ahí? No hay tecnología, y si no hay tecnología, entonces, ¿cómo hacemos? Con panel, nos dice por ahí el maestro Roland, en algunos lugares el panel funciona, pero por ahí que no hay la suficiente carga, ¿no? Tener paneles solares es un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo podemos encontrar ahí un maestro innovador o cómo podemos innovar en el tipo de contexto en donde no hay tecnología? Es una pregunta que también nos hacemos por aquí. Y ahí viene como la otra cara de la moneda, ¿no? No solamente innovamos con tecnología. Muy bien, entonces yo quería ponerles estos dos videitos para que ustedes puedan como inspirarse, como encontrar esa idea creativa que está por ahí dando vueltas y que de repente ustedes quieren compartir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que viene? El ejercicio que viene es lo que conversamos en la sesión pasada, que ustedes puedan poner sobre la mesa sus ideas y vamos a tener un máximo de 15 minutos para eso, para que después de esos 15 minutos ya podamos pasar como a la presentación o a la parte más teórica del curso y los que nos toca en la sesión del día de hoy, ¿ya? Pero no quiero avanzar la sesión sin escucharlos. Entonces, para eso vamos a usar un esquemita.
Está por acá. A ver. Aquí está. Este se va a convertir en su ejercicio parcial también del curso, pero al mismo tiempo me gustaría que lo usemos ahora para poder presentar nuestras iniciativas, ¿no? Lo que queremos compartir. Recuerdo que en la sesión pasada quedamos en que allí un par de maestros o compañeros participantes iban a presentar su propuesta. Miren, el primer paso es presentar el problema, tal vez con un par de causas o efectos, y efectos. Luego del problema, presentar cuál sería el objetivo central, que básicamente sería la resolución del problema que incluye la idea innovadora. ¿Y qué actividades? ¿No? Un par de actividades que puedan compartir con nosotros que van a hacer en su proyecto. Así, de manera general. Muy bien. Entonces, ese es el esquemita. Problema, objetivo central y actividades. Y en el problema podemos describir un par de causas y un par de efectos. ¿Bien? Entonces, voy a salir por aquí para poderlos ver. Se está viendo el PPT, ¿no? ¿Se ve bien el PPT? ¿O no se ve bien el PPT? Está viendo más. Ah, ya. Sí, perfecto. Listo. Muy bien, entonces, ¿quién quiere lanzarse a la piscina? ¿Quién quiere poner sobre la mesa su propuesta? Por ahí, Irving, en la sesión pasada, quedamos en que hoy día de repente podías presentarnos algo, alguna idea, si es que la tienes. Y si no, alguien más desea poner sobre la mesa su idea. Y si no tenemos ninguna participación, avanzamos en la clase, no hay ningún problema. La idea es que en este espacio podamos poner sobre la mesa nuestras propuestas y tal vez recibir alguna sugerencia, alguna retroalimentación, a ver qué piensan los demás maestros, ¿no? ¿Alguien se anima? Yo me animo. Ajá, adelante, maestra, la escuchamos. Bueno, pero bueno, le voy a dar lectura. Bueno, yo he hecho el problema primero, ¿no? El problema. El problema. Yo he puesto estudiantes con dificultades para la producción de textos. Ya, y por ejemplo, las causas y los efectos. Entonces, una causa es estudiantes, receptores, que generalmente reciben y copian. Y el efecto será fomentar la creatividad. El otro es estudiantes que escriben textos con poca cohesión, coherencia y cohesión. Y el efecto será elaborar producciones con los estudiantes para que ellos puedan crear. Y luego dice, escaso uso de estrategias para desarrollar la producción de textos. Fomentar el uso de aplicaciones en la producción de textos. Y esos serían causas y efectos. Y luego dice el objetivo, ¿no? Superar las dificultades de producción de textos de los estudiantes mediante el uso de aplicaciones para la producción de textos. ¿De aplicaciones? ¿Aplicaciones? Sí. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar, maestra Elisa, súper bien. Quiero poner sobre la mesa el ejemplo de la maestra, ¿ya?
Su problema o el problema que ella ha identificado es que sus estudiantes tienen dificultad para producir textos. Bien, esa es la dificultad que ella encuentra. Ahí en el problema, maestra, lo complementamos, ¿no? Los estudiantes de la institución o los estudiantes de primero, de secundaria, de la institución educativa tal, tienen dificultades para producir textos, y ahí le puede colocar descriptivos, textos narrativos, ¿no? Usted puede como ahí tratar de complementar, ¿ya? El problema, como para tenerlo bien redactado. Dificultad para producir textos. Las causas que usted ha presentado están buenas, ¿no? Falta de estrategias, por ahí, no sé si escuché bien, no tengo tanta retención, pero falta de estrategias, de repente falta de motivación. Ahí, lo que sí le sugeriría cambiar son los efectos. Y vamos a recordar lo siguiente. Una causa genera un problema, ¿cierto? Pero ese problema trae una consecuencia. La consecuencia es el efecto. Entonces ahí, maestra, lo que usted ha colocado como efectos, más bien son los resultados que podría usted obtener o tener a partir de solucionar esas causas. Lo que tenemos que cambiar ahí son los efectos. Por ejemplo, si mi dificultad mi problema es que mis estudiantes tienen dificultad para producir textos, y una de las causas es que no tengo estrategias didácticas para que mis estudiantes produzcan textos, ¿cuál será uno de los efectos? ¿Alguien lo tiene por ahí? Podría ser aplicar los procesos didácticos para la producción de textos. No, ese sería un resultado, maestra, porque ese ya le está dando solución. El efecto es lo que se origina a partir de ese problema. Ah, ya, lo que origina. El efecto es lo que origina, ¿no? Ajá. Entonces, por decirles, si yo lo puse acá, estudiantes que escriben textos con poca cohesión y coherencia, ese es su causa. Ajá. Ese es un efecto, por ejemplo, porque tienen dificultad para producir textos y eso ocasiona que sus textos sean incoherentes, que no tengan cohesión, ¿no? Que no se entiendan. Y puede ser un efecto de la causa de estrategias didácticas, porque en la didáctica usted puede hacer que el estudiante comprenda cómo producir un texto, ¿no? Podría ser. Estamos, digamos, trabajando como ejemplos generales, pero lo que sí hay un audio que está por ahí como... Maestra Betielisa, si puede, apagar su audio. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, en efecto, la causa sería falta de estrategias didácticas. Mi problema, estudiantes con dificultad para producir textos. El efecto, que los textos de los estudiantes presentan, ¿no? Incoherencia, cohesión, faltas ortográficas de repente, porque la estrategia didáctica que están utilizando para poder enseñarle no es la adecuada, ¿no? Y por eso es que tienen dificultad. Ojo, las causas y los efectos nacen a partir de lo que ustedes vean en la escuela. No estamos diciendo que la maestra Betielisa no tiene estrategias didácticas para enseñar, no. Digamos que la maestra va a mapear cuáles son las causas de este problema y va a mapear cuáles son los efectos. Por ahí otra de las causas, poca motivación frente al área, ¿no? O de repente el maestro no tiene una comunicación asertiva o eficiente con los estudiantes para explicarles cómo se produce un texto, ¿no? Entonces, hay diferentes causas o diversas causas que pueden pasar por temas de didáctica, por temas emocionales, ¿no? Ahí incluimos la motivación. También puede pasar por la misma infraestructura, ¿no? No sabemos si los chicos no saben producir
no producen textos o tienen dificultad para producir textos porque finalmente no leen. Y si no leen, no tienen vocabulario. Y si no tienen vocabulario, no saben cómo escribir porque no tienen como los suficientes insumos para poder plasmar, ¿no? No saben cómo expresar sus ideas, de repente no saben bien lo que quieren decir y cómo ponerlo por escrito, de repente escriben como hablan, ¿no? Y cuando hablan, de repente hablan en un lenguaje muy informal y al momento de escribirlo, eso ya no se entiende, ¿no? O sea, hay diferentes causas y diferentes efectos que podemos ver dentro de este problema. Entonces, está bueno el ejemplo de la maestra Betgelisa, buenas causas, buen problema, hay que mejorar los efectos y los efectos se pueden convertir ahí en los resultados, maestra. Y el objetivo central es ayudarlos a superar esa dificultad de producción de textos a través de aplicaciones. Ahí tendríamos que ver qué aplicaciones, ¿no? Ahí la maestra Betgelisa puede decir a través de la aplicación, por ejemplo, hay una página que se llama lapalabradeldia.com, que te ayuda a adivinar palabras, moviendo letras, ¿no? Y de repente eso le puede ayudar al estudiante como a despertar su creatividad al momento de escribir, ¿no? ¿Qué aplicación sería? Y de ahí ya como colocar las actividades de cómo se va a ejecutar el proyecto. Maestra Cristina, ¿desea comentar algo? ¿No? Maestra Cristina, por ahí vi que su manito estaba levantada. Buenas noches. Buenas noches, maestra, adelante. Como que por ahí sería buscar estrategias para que solucionar esto de para solucionar que los estudiantes puedan redactar textos, o sea, buscar otras estrategias. Poner, por ejemplo, a través del juego, buscar recursos para solucionar el problema. Parece, ¿no? Ajá. Sí, así es. Ojo, que primero tenemos que analizar bien el problema para dar solución, para dar respuesta a ese problema. En el caso de la maestra Cristina, está dándole otras soluciones, ¿no? La maestra Betgelisa en su propio proyecto o en su propio ejemplo era aplicaciones, ¿no? A través de aplicaciones. Pero es como ella quiere darle solución a este problema porque pues, probablemente o posiblemente en su escuela tengan acceso a tecnología, a dispositivos móviles, a computadoras, ¿no? Y ella lo quiere plantear así, lo quiere resolver así. De repente, aquí tenemos maestros que tienen este mismo problema, pero que la solución la plantean distinta y su objetivo central es distinto, ¿no? Los estudiantes producen textos, qué sé yo, narrativos mediante la estimulación o a partir de la estrategia de escritura creativa. ¿Qué es la escritura creativa? Les cuento un poquito para quienes quieren buscar esto. La escritura creativa es lanzarles como palabras a los estudiantes que puedan ser detonantes para empezar a escribir. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, maestros y maestras, escriban en un párrafo cómo fue su niñez o mejor dicho, escriban cómo sus padres les demostraron amor sin decir que fue amor, ¿no? Por ejemplo, mis papás me llevaban todos los días al colegio, me pedían que me cuide y me daban un beso en la frente, ¿no? Esa historia puede reflejar amor sin decir que sus papás los amaban. O por ejemplo, chicos, chicas, escriban una historia de amistad utilizando 3 palabras, ¿no? Qué sé yo, ayuda, emoción y corazón, ¿no? 3 palabras así como fuertes y que el estudiante escriba en un solo párrafo una historia sobre la amistad con esas 3 palabras, ¿no? De repente podemos decir, los estudiantes mejoran su capacidad de producción de textos utilizando la estrategia de escritura creativa, por ejemplo, ¿no?
Esa podría ser una solución, por lo tanto, mi objetivo central es ese, ¿no? Que los estudiantes mejoren la producción de textos a partir de la estrategia de escritura creativa. Bien. Y las diversas soluciones que ustedes puedan tener ante un problema son las que tienen que estudiar para ver la viabilidad de cada una y escoger cuál es la que van a aplicar o a implementar, ¿ya? ¿Alguien más quiere poner sobre la...? Yo sí, quería... o sea, sí, Irving, adelante. Yo quería preguntar más o menos esa cuestión del problema, ya que consulté con varios colegas sobre la intención de mi proyecto, porque sinceramente me inspiré en la cultura argentina, en la educación que llevan allá. Así que dije, ¿por qué no implementar eso? Y desde mi lugar, ¿no? Desde en este caso, de mi antiguo colegio, que ahora tiene un espacio en donde se pueden hacer representaciones y eventos artísticos. Bueno, y en sí mi idea era incorporar el teatro como disciplina para la materia de arte. Así que me comentaron que eso suena más a capricho que un problema. Así que pensando, reformulándolo ahora con lo que usted me cuenta, podría usar a las artes escénicas como herramienta de recreación y de motivación artística, ya que los alumnos sí presentan rebeldía, también es por su edad, ¿no? Presentan rebeldía, bajo rendimiento académico, y no precisamente es por la materia llevada, sino que siento que sus emociones las canalizan de otra forma y no las desfogan de una manera, digamos, más lúdica, más cultural, como son las artes escénicas, o algún tipo de arte, como el dibujo, la pintura, tocar algún instrumento, que siento yo que serviría para mejorar esos aspectos en un alumno. Buenazo, Irving. Antes de darte mi punto de vista, mi sugerencia, ¿a alguien le gustaría comentar sobre lo que Irving ha compartido? ¿Qué sugerencia le daríamos a Irving respecto a lo que él está proponiendo, a lo que él nos ha contado, a esta situación? ¿Alguien quisiera comentar o compartir? Ajá, el maestro Francisco dice, el teatro es una excelente herramienta para que los alumnos puedan exteriorizar. Se puede aprovechar para que representen actividades. Ya. Maestra Lorena, escucho. Buenas noches maestros. Sobre lo que acaba de comentar el maestro Irving, yo creo que en base a su idea, que es el aportar estas clases de teatro, implementarlas a la escuela, es muy buena, ya que el teatro, así como en general las artes escénicas, te ayudan a ganar habilidades sociales, lo cual te va a permitir a mejorar tu manera de expresarte, qué es lo que tú sientes para poder entenderte. Y muchas veces es muy bueno realizarlas a esa edad, porque cuando están en la etapa de su niñez no son conscientes de las cosas que acontecen, hasta que creces y después ya te das cuenta de las experiencias, vivencias que han pasado, y conforme vas madurando, ahí recién vas entendiendo el porqué de las situaciones. Y creo que es un arma muy favorable en las artes escénicas para poder aumentar la expresión oral de los niños y poder entender y así buscar soluciones a las diferentes circunstancias que ellos se encuentren pasando. Buenísimo, buenísimo, maestra Lorena, muchísimas gracias. En general y en realidad,
la estrategia de usar el teatro, la escenificación, las representaciones, los sociodramas, ¿no? Es una estrategia buena, es una estrategia importante. Ahora, ¿qué es lo que le sugiero, Irving? Que miremos el problema antes. Lo que pasa es que aquí estamos tratando de encajar una solución y la innovación no pasa por solamente traer una idea nueva o por traer una idea que no es nueva, pero que es innovadora y que la vamos a encajar en nuestro contexto, porque para eso primero tenemos que tener claro si el problema en la institución educativa es relevante y es prioritario. Entonces, para que la respuesta, para que la idea, para que la solución pueda fluir, necesitamos primero entender el problema que queremos abordar, ¿sí? Ahí, Irving, yo entiendo cuál es tu mirada, y tu mirada va a ser siempre con los lentes de la cultura. ¿Cómo a través de la cultura puedo yo aportar a los estudiantes de mi ex escuela, ¿no? Pero primero tengo que entender el problema. Digamos, si lo estamos abordando desde el lado de que son, no sé, pues chicos tímidos, o por el contrario, chicos muy rebeldes, o que están manifestando conductas inadecuadas, y que podemos canalizar las emociones a través del teatro, significación, la música, ya. ¿Y por qué no podemos canalizar las emociones a través de la pintura? ¿Y por qué no podemos canalizar las emociones a través del moldeado, la artesanía? ¿Por qué no podemos canalizar las emociones, no sé, pues a través del deporte, ¿no? Que también es otra de las formas como se pueden canalizar las emociones. ¿Por qué el teatro tendría que ser la respuesta innovadora? Entonces, no miremos como el proyecto innovador que funcionó en Argentina, en Colombia, en donde fuese, que es bueno y que lo puedo traer acá, sino que primero tenemos que analizar el problema. Si consideramos que el problema tiene potencial para poder implementar esa estrategia que estoy teniendo en mente, que es la del teatro, adelante. Pero tal vez no, tal vez encuentro algún componente en el problema que me dice que no va a funcionar el teatro, sino alguna otra cosa. Y entonces ahí yo puedo hacer una fusión de la propuesta que tengo en la cabecita con alguna otra respuesta a ese problema que ya he analizado. Y ahí estarías haciendo incluso otra innovación, ¿no? Entonces, no nos centremos o no tratemos de forzar que la idea que tengo en la cabeza, que parece innovadora y creativa, calce como solución al problema, ¿ya? Lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si tengo este mismo problema en la zona rural de que mis estudiantes no producen textos, tienen dificultad para producir textos, pero en lengua castellana, porque de repente ellos tienen otro tipo de lengua y se expresan súper bien en quechua, pero aún tienen también dificultades para producir en su lengua materna. Y realmente me funcionarán las aplicaciones con ellos, ya. Y si están estudiando en una escuela en la que no hay dispositivos móviles, ¿cómo hago para generar aplicaciones que les permitan a ellos producir mejores textos? A pesar de que la idea sea súper innovadora y sea una súper aplicación. Sí, más que las inteligencias, maestro Francisco, son las necesidades y las características del usuario, que en este caso son mis estudiantes. Tengo que estudiarlos muy bien para saber cuál es la solución que voy a implementar, ¿no? Y con qué recursos cuento también. Entonces, el problema, digamos, ese árbol de problemas, de causas y efectos, tiene que ser como muy bien estudiado también, y pueden salir muchas más causas de las que ustedes creen y muchos más efectos, ¿no? Y a partir de ahí ir mirando. Incluso ustedes pueden encontrar la solución en una de las causas, ¿no? No sé, pues ustedes tienen falta de estrategias, falta de motivación, ven mucha televisión y por eso no hablan bien o no escriben bien. Ya, entonces, ¿a cuál de esas causas yo quiero atacar? Porque no las puedo atacar a todas al mismo tiempo. Entonces voy a hacer un plan para que los chicos puedan mirar televisión más educativa. ¿Qué les puedo ofrecer?
¿no? Y habrán programas educativos en televisión, no lo habrán, de repente acá vamos a crear ese tipo de contenido audiovisual y se los vamos a presentar para que por las tardes ellos lo vean, en lugar de estar viendo mucha televisión, qué sé yo, pero porque han analizado el problema y han visto cuál es la causa que quisieran atacar, entendiendo bien ese problema, ¿ya? Entonces yo los invito, ya son 8:22, yo los invito a que puedan analizar bien sus problemas, aún nos quedan 3 clases, y si alguien quiere poner sobre la mesa nuevamente el problema y su objetivo central y sus actividades, aquí vamos a tener un espacio para hacerlo. Bien, cualquier duda, consulta, pregunta, comentario, queja, sugerencia, al chat. Ahí lo vamos a ir registrando con Valeria. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que nos corresponde el día de hoy a nivel de contenido. ¿Listo? Listo. Muy bien. Para el día de hoy, la sesión 3 se titula ¿Cómo formular un proyecto de innovación educativa? Esta es la parte 1, porque es, digamos, aspectos que van al inicio del planteamiento del proyecto, y en la sesión 4 vamos a ver la otra parte, ¿ya? La agenda del día de hoy, o qué es lo que vamos a mirar el día de hoy, cómo se presentan los datos generales del proyecto, la descripción general, o sea, en qué consiste el proyecto, identificación del problema, en qué consiste el problema, y la justificación del proyecto. Estos son los 4 puntos que van al inicio del proyecto, ¿ok? Datos generales, descripción general, identificación del problema y justificación del proyecto. ¿Cómo se presentan los datos generales? Los datos generales es la información básica que sirve para conocer a la institución educativa y a los principales responsables de la gestión del proyecto. Bien, ustedes van a innovar dentro de la escuela, lo pueden hacer solos, pero les sugeriría siempre que tengan a un equipo, al menos de 2 o 3, incluso. No necesariamente tienen que ser 2 o 3 maestros, puede ser 2 maestros y el director, puede ser 2 maestros y la subdirectora. No sé si en algunas organizaciones que aceptan este tipo de proyectos hay algún reparo, no lo he leído, porque de repente el equipo que hace el proyecto sean 2 maestros y un papá de familia, de repente el presidente de la PAFA, ¿no? Que quiere liderar también. Entonces, sí es bueno que estos proyectos tengan aliados. De repente la idea es suya, ¿no? De ustedes, pero buscar ahí un par de aliados para que el proyecto pueda ser como más significativo y pueda calar en la institución. ¿Cuáles son estos datos que van en su proyecto? Título o nombre del proyecto, la institución educativa, el código modular, a qué UGEL pertenecen, a qué DRE pertenecen, la dirección de la institución educativa, lugar, distrito, provincia, región, integrantes del equipo del proyecto. Bueno, en este caso, y hemos tomado el ejemplo de FONDEP, se forma un comité de gestión, ¿no? Que se coloca allí, la fecha de inicio del proyecto y la fecha de finalización del proyecto. Ahora, acá hay un punto interesante, que es el título del proyecto. Y ahora, Cecilia, ¿cómo planteo el título de mi proyecto? ¿No? ¿Cómo le debo poner a mi proyecto? Vamos a ver. Vamos a mirar el objetivo central. Ahí la maestra nos contaba, ¿no? Si mi problema es la dificultad para producir textos, mi objetivo central es que mis estudiantes puedan mejorar o generar producción a través de aplicaciones. Ya, a ver, vamos a leer aquí estos 2 ejemplos que tenemos. Ejemplo número 1. Docentes gestionan un currículo escolar que tome en cuenta el contexto económico, productivo y sociocultural de los estudiantes. ¿Ya? Ese es mi objetivo central. Ahí está el qué, el quiénes y el cómo, ¿no? ¿Quiénes? Los docentes. ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Van a gestionar un currículo escolar. ¿Cómo? Que tiene en cuenta el contexto económico, productivo y sociocultural de los estudiantes. Tiene los 3 requisitos que debe tener la redacción de un objetivo central y que lo vimos la sesión pasada. ¿Ya? El quién es, el qué y el cómo.
Ahora, nombre o título del proyecto. Inadecuado sería colocarle gestión curricular en el área de educación para el trabajo, currículo escolar de acuerdo con un contexto económico, productivo y sociocultural. ¿Cuál sería un nombre o un título adecuado para este proyecto? Construcción del currículo escolar coherente a la realidad económico, productivo y sociocultural de los estudiantes de la IE. Desarrollo y progreso de San Antonio de Jicamarca, ¿no? Ya le están colocando allí un nombre, dónde, y construcción, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? La acción, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Construir o diseñar o implementar, o implementación, diseño, creación, construcción de un currículo escolar coherente, Ejemplo número 2. Los estudiantes de educación primaria mejoran sus hábitos alimenticios a través de un programa de nutrición. Ese es el objetivo número 2 frente al problema de desnutrición en la escuela, por ejemplo. Título del proyecto. Inadecuado. Hábitos alimenticios mejorados por la ingesta de hortalizas y verduras. Otro ejemplo inadecuado. El programa nutricional, una estrategia eficaz para informar a los estudiantes de educación primaria. ¿Cuál sería un título adecuado para el proyecto? Nuevamente la acción. Mejorando nuestros hábitos alimenticios. 2 puntos. Programa de nutrición dirigido a los estudiantes de educación primaria de la comunidad de Caraguasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi objetivo central dice, los estudiantes mejoran sus hábitos alimenticios a través de un programa de nutrición. Y mi título del proyecto será Mejorando los hábitos o mejorando nuestros hábitos alimenticios a través del programa dirigido a estudiantes de educación primaria de la comunidad tal. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, comentario? Les escucho. Por ahí se nos ha originado alguna duda. Sí. Una consulta. Por ejemplo, si yo le podría poner el nombre Mejorando la producción de textos de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la IE 0034. Pero, hasta ahí, ¿qué le parece? Sí, maestra Betty Elisa, no le logré escuchar bien. Discúlpeme, ¿podría hablar un poquitín más alto, por favor? Mejorando la producción de textos de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la IE 0034. Sí, mejorando, ajá. Iniciamos con el verbo, sí. Excelente, maestra. Pero ahí tendríamos que poner también a través de qué, ¿no? Como ahí tiene que ir lo de las aplicaciones, ¿no? Mejorando la producción de textos de los estudiantes a través de, y ahí le coloca aplicación, tal. A través de la aplicación, es de la página com. Sí, y ahí estaría completo. Gracias. Okay. Ahí tengo consultas del maestro Santos. Dice, los objetivos se redactan a base de verbos. ¿Qué diferencia existe entre el objetivo general y el objetivo específico? Sí, hay diferentes maneras de redactar, maestro. En efecto, una de ellas, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos nuestras tesis, nuestros trabajos de investigación, usualmente colocamos objetivo general, objetivos específicos. O cuando elaboramos un proyecto corto, ¿no? Objetivo general, objetivos específicos. En esta forma de formular proyectos, valga la redundancia, solamente estamos viendo el objetivo central y estamos viendo el objetivo central como la respuesta más viable e innovadora frente al problema, ¿sí? Pero sí es cierto que en algunos otros casos, en algunos otros proyectos, los objetivos se
redactan con verbos. Por ejemplo, lograr, que serían como objetivos más SMART, ¿no? Objetivos como con una cantidad o una meta dentro de ese objetivo, como por ejemplo, lograr que el 100% de los estudiantes de primero de secundaria produzcan textos coherentes a partir de la rúbrica aplicada en cada sesión de clase, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, ¿cómo sé que es coherente? ¿A través de qué lo voy a medir? Entonces, lograr que el 100% de mis estudiantes produzca textos coherentes a partir de la aplicación de la rúbrica tal en cada clase, ¿no? Ahí, ese es un objetivo general desde un verbo, ¿no? Y ya los objetivos específicos responden a actividades específicas, pero son formas de redactar. En este modelo que les estoy presentando, solamente tenemos objetivo central, que es como la solución al problema priorizado, ¿sí? Y vamos a quedarnos como con este modelo. O sea, en definitiva hay diferentes formas de redactar. Este es el que les estoy ofreciendo hoy por hoy, tomando como base, y ya lo expliqué en la sesión pasada, la guía de Fundeb, ¿ya? Y el maestro Víctor dice, si quiero elaborar un proyecto educativo ambiental integrado, ¿cuál sería un título en una institución educativa secundaria rural? ¿Qué le podemos responder al maestro Víctor? Maestro Víctor primero tiene que priorizar bien su problema. Una vez que priorice bien su problema, tiene que lanzar varias respuestas a ese problema. Luego tiene que analizar esas respuestas y ver cuál es la más viable. Y esa que es la más viable se convierte en su objetivo central. Una vez que tenga su objetivo central frente a ese problema priorizado, puede hacer este ejercicio que está viendo en la pantalla como mi objetivo central y mi título, ¿no? ¿Cuál será mi título adecuado? ¿Cuál será mi título que no va de repente? Entonces, para yo poderle responder esa pregunta, necesito ver su problema priorizado y su objetivo central. Ok. Seguimos entonces. Seguimos. Bien, paso número 2. Después de que ya hemos colocado los datos generales, ¿no? Ya tenemos un título para nuestro proyecto, ya tenemos el equipo conformado que va a liderar este proyecto y todos los demás datos generales, vamos a pasar a la descripción general. Me preguntan, ok, este es tu proyecto, ¿y en qué consiste? ¿En qué consiste, no? ¿Qué voy a incluir en esa descripción que me están pidiendo? La descripción finalmente es un resumen de toda la presentación del proyecto. Y toda la presentación del proyecto incluye estos puntos que están acá. El título, el problema, sus causas y sus efectos, la justificación o fundamentación, quiénes y cuántos son los beneficiarios, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, los cambios o logros que se esperan conseguir, qué actividades se van a ejecutar, cuánto costará el proyecto, cómo será la evaluación y monitoreo, qué se hará para que el proyecto sea sostenible, cómo y cuándo se rendirán cuentas a la comunidad. Esta descripción se puede realizar en párrafos, ¿no? De repente, el título del proyecto, coloco, mi proyecto se titula Mejorando la producción de textos en estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa Antonio Raimondi a través de la aplicación Crea y Escribe. Qué sé yo, le estoy poniendo ahí un ejemplo. Crea y Escribe. Ok, ese es el título de mi proyecto. Porque identificamos qué y narramos el problema. Que los estudiantes tienen dificultad para producir textos y esto lo vemos porque hay falta de coherencia, faltas ortográficas, falta de cohesión y escriben como todo lo que han encontrado. Además, pueden colocar las causas y los efectos y además pueden colocar data y eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Bien, y de ahí siguen con los párrafos subsiguientes, ¿no? ¿Quiénes y cuántos son los beneficiarios? Esto beneficiará a, no sé, pues 25 estudiantes de primero de secundaria.
o 700 estudiantes del nivel secundario, ¿no? Por ejemplo. Y continúan redactando. Sí, Cecilia, pero ¿cómo se ve esto? Ajá. Aquí está un ejemplo. Perdonen que la letra está muy pequeñita, es solamente un ejemplo y porque también pensé que el material ustedes lo iban a tener en el WhatsApp, así que ahí también lo pueden leer. Por ejemplo, dice, el proyecto Mejorando Nuestros Hábitos Alimenticios, programa de nutrición dirigido a los estudiantes de educación primaria de la comunidad Caraguasa, surge al constatar que existe desnutrición aguda en el 75% de niñas y niños de la IE 40.404. Esta situación problemática se origina por varias causas. Ajá, y ahí empiezan a describir. Se dan cuenta cómo primero han dicho el título del proyecto, luego han escrito el problema priorizado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la desnutrición? O en este caso, el ejemplo de la maestra, que es la dificultad para producir textos. Y ya luego va a describir las causas y los efectos. Y aquí dice, esta situación problemática se origina por varias causas. Las madres y los padres de familia, los docentes, los propios niños y algunos factores contextuales, entre otros, favorecen a la existencia de este problema. Debido a esta situación, se presentan graves consecuencias en el desarrollo integral de los estudiantes. Aquí pueden colocar qué consecuencias, ¿no? Luego dice cuáles o quiénes y cuántos serán los beneficiarios, lo que estaba en la diapo anterior. La población que será atendida con este proyecto son 550 niñas y niños. En este grupo beneficiario directo del proyecto se espera diversificar la dieta alimenticia incorporando hortalizas y verduras. Para ello se realizarán diversas actividades, de ahí cuenta qué actividades, como la instalación de un fitotoldo, un huerto fijo, el galpón de cuyes, gallinas ponedoras, etc. Luego viene la parte del presupuesto. Dice, el proyecto tiene un costo de 4.000 soles. De este total, 3.600 constituye el aporte solicitado al FONDEC y los 400, es decir, el 10%, es la contribución de la comunidad educativa en mano de obra calificada y no calificada. ¿Qué significa? Que los mismos maestros o padres de familia van a trabajar en el proyecto, ¿no? Subvencionando, digamos, esa parte que falta para pagar mano de obra, ¿no? Y luego colocan, el proyecto tendrá un sistema de monitoreo y evaluación que permitirá recoger información. Luego colocan abajo, para lograr que esta iniciativa sea sostenible y perdure en nuestra institución, se ha previsto coordinar con Municipalidad, UGEL, Empresa Minera Buenavista, a fin de disponer recursos técnicos y económicos. Asimismo, se ha establecido con las madres y padres roles para el cuidado de las tecnologías a implementar en la institución educativa. Aquí ponen también, el director y los docentes incorporan en el PI y en el PSIE capacidades, conocimientos y actitudes relacionadas a la salud, la nutrición, el cultivo, tecnologías, etc. Entonces, aquí lo que están haciendo es resumir todo el proyecto y presentarlo como la descripción general. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a costar, a tantas personas está dirigido y así se va a hacer sostenible. Ya está, ese es mi proyecto. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Tienen ideas? ¿Tienen comentarios? Cuéntenme, maestros, maestras, los escucho. Cuéntenme si están ahí, si no están ahí. Si está claro cómo se describe un proyecto, si están claras las partes de cómo describir un proyecto. Yo, una pregunta con respecto al precio del proyecto. Obviamente depende de cada proyecto, ya que es único, pero de cuestión de honorarios y mano de obra, ¿cómo se sacaría un presupuesto? Honorarios y mano de obra. Ahí sí se tiene que mirar temas de mercado, Irving. Por ejemplo, si tú vas a necesitar un animador sociocultural, por ejemplo, o un profesor de teatro para tu proyecto, y no hay profesor de teatro en el colegio, o no hay un animador sociocultural, tú le vas y preguntas en la comunidad,
o en la región más cercana, qué sé yo, a 2 o 3 que son profesores de teatro o que son animadores socioculturales, ¿cuánto te cobran por hora dictada? Entonces las personas te dirán, mira, Irving, yo te cobro por hora dictada tanto, o si es mensual tantas horas, te cobro tanto. El otro te dirá, no, yo te cobro tanto, y tú sacarás un promedio. Y ese promedio de honorarios es el que se coloca en el presupuesto tentativo del proyecto. Pero tiene que ser un monto real, o sea, un monto que tú creas que realmente, mejor dicho, un monto que hayas averiguado que es real, que eso cobre el profesor de teatro, que eso cobre el animador sociocultural, etc. Nuestros presupuestos en los proyectos tienen que ser los más certeros posibles, y para eso también hay una investigación del cuánto cuesta. Salimos, preguntamos en las tiendas, en los mercados, a los profesionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, no podemos contratar o no le podemos pagar a una persona que esté supervisando por tantas horas la alimentación de nuestros niños, pero podemos hacerlo a través de el presidente de la PAF. Entonces, esta supervisora me cobra 5 soles la hora y me va a tomar unas 6 horas que supervise, ¿no? Son 5 por 6, son 30. Entonces, esos 30 soles yo los pongo en el presupuesto, pero como no los tengo, por eso es que en la descripción de este proyecto dice así, como no los tengo y no los puedo pagar, el padre de familia o el presidente de APAFA va a asumir ese trabajo. Entonces, en efecto, no es que lo esté haciendo gratis, simplemente no está cobrando, pero está costando 30 soles ese trabajo, o sea, está restándole al capital que tienen para implementar el proyecto esos 30 soles, que si contrataran a otro tendrían que pagárselo, ¿no? Es como si esa persona estuviera, en lugar de dinero, dando su trabajo, ¿no? Por eso es que también se contabiliza en el presupuesto. Y cada cosita o precio que nosotros pongamos ahí en el proyecto, tenemos que averiguarlo, tenemos que investigarlo. ¿De acuerdo? Listo, gracias, profesora. Listo. Sí, el maestro Santos dice, está precisa la redacción de la descripción general del proyecto. Ajá. Si ustedes leen la descripción general, maestros y maestras, se entiende qué cosa es lo que quiere hacer este maestro o este equipo, perdón, ¿no? Es un programa de nutrición que va a permitir mejorar los hábitos alimenticios de los niños de educación primaria de la comunidad de Caraguasa. Y al parecer, y por lo que se entiende, en Caraguasa solamente existe una IE, que es la 40.404, ¿no? Y ahí dice que existe una desnutrición en el 75% de niños y niñas. Eso quiere decir que casi, bueno, las 3/4 partes de los niños de educación primaria o del nivel primario están desnutridos. Y por eso es que hay una alerta ahí, hay un problema priorizado. Bien, continuamos. Número 3, identificación del problema. Ya esto lo hemos trabajado, conversado, hablado, pero aquí está. Datos generales, descripción del proyecto y número 3, identificación del problema. Eso es lo que sigue en la construcción o en la redacción de nuestro proyecto. ¿Y en qué consiste el problema? Es la descripción del problema con todos los datos e información obtenida de la participación de los involucrados. Recuerdan que hemos dicho que para identificar el problema priorizado es importante mirarlo con la mayor cantidad de agentes posibles, ¿no? O sea, ¿realmente existe baja motivación de los estudiantes en el aula? ¿Le han preguntado al estudiante si está desmotivado? ¿O le han preguntado al estudiante si está aburrido? ¿Y por qué estás aburrido? ¿No? Muchos de nosotros, maestros y maestras, creemos que o intuimos que el estudiante está aburrido porque lo vemos cabizbajo, ¿no? O desmotivado porque lo vemos cabizbajo, porque lo vemos riéndose con otro compañero, porque lo vemos saliendo al baño a cada momento. Ah, este alumno está distraído, está desmotivado, está aburrido. Puede ser,
pero hasta que no lo confirmemos con el estudiante, no podemos decir que ese estudiante está desmotivado. Por eso es que es importante trabajar el problema o abordar el problema con la mayoría de agentes involucrados en la IE. Y eso es algo que les recomiendo muchísimo, maestros y maestras. Cuando quieran innovar, céntrense en el usuario, céntrense en aquellos a quienes están brindándoles la solución innovadora. Porque lo que les decía hace un momento, ¿qué pasa si yo quiero llevar un taller de teatro, pero en realidad la desmotivación pasa por otro tema, o el aburrimiento pasa por otro tema, o la falta, o las conductas inapropiadas pasan por otro tema? De repente, primero necesito hacer un taller de autoconocimiento o formular espacios para gestionar emociones, y luego de eso, mi taller de teatro, ¿no? Que también va a ayudar a canalizar emociones, a soltar, pero de repente previo a eso necesito algo más. Entonces tengo que preguntarle a mi alumno, a mi alumna, al maestro, a la maestra, al director, al padre de familia, ¿no? Por ahí también salía el ejemplo en algún momento en esta clase de, me decían, maestra, la mayoría de mis niños viene de padres separados. Y yo veo que eso les está generando como desmotivación. Entonces, ya, tú puedes saber que los papás están separados y puedes intuir que los niños están desmotivados por eso, es cierto, porque pasa. Pero ya les preguntaste y de repente no les has preguntado. Porque no es una práctica común preguntarle a nuestros estudiantes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas? ¿Te ha sucedido algo el día de hoy? En general, y por la práctica que yo he visto en las escuelas, estamos tratando de que el tiempo no se nos vaya y yendo de frente al propósito, presentando de frente lo que vamos a trabajar el día de hoy, haciendo la dinámica incluso. Pero no les preguntaste cómo estás. ¿Cómo está mi estudiante? ¿O cómo estás tú? ¿Te sientes bien? ¿El día de hoy estás como con ganas de avanzar? De repente no tanto. ¿Qué hago yo avanzando con mi clase, avanzando con mi estrategia motivadora, avanzando con mi idea innovadora, si mi estudiante no está predispuesto para? O si no he formado un ambiente seguro en el salón, o si mi clima de aula no es el adecuado. Eso también lo tenemos que mirar y eso es parte de caracterizar el problema. Y eso va dentro de la identificación del problema. Entonces, el problema lo tenemos que abordar. Para quienes les gusta la repostería, hacer una masa, amasar bien, ¿no? Como mirarlo desde diferentes ópticas, testear con usuarios, ¿no? ¿Qué pasaría si frente a este problema hago esto? O, ¿cómo crees tú, estudiante, que podrías mejorar tu redacción de textos? De repente se van a llevar sorpresas con las respuestas, maestros. Y la idea que ustedes tenían para tratar ese problema es completamente incoherente a lo que los estudiantes quieren, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo con la voz del estudiante. Recojan la voz de sus estudiantes. Les va a servir mucho para implementar sus proyectos de innovación. ¿Cómo se plantea un problema? Se ve súper chiquito, igual ahí en el material que les va a pasar Valeria está, pero es básicamente lo que hemos venido conversando ya desde las clases atrás, ¿no? Por ejemplo, la institución educativa Progreso y Desarrollo ha identificado como problema que los estudiantes de 5º grado tienen una baja motivación para el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de capacidades en el área de ciencia y ambiente, ¿no? De las muchas situaciones problemáticas identificadas por los integrantes de la comunidad educativa, este resultó ser el problema de mayor trascendencia, pues generaba una mayor preocupación. Por lo tanto, se decidió que fuera priorizado, ¿no? Están contando que de todas las alternativas que salieron, ese fue el priorizado. Y aquí describen las causas. El problema tiene diversas causas. Una de ellas está relacionada con el desempeño docente, es decir, con la aplicación reiterativa de la metodología del dictado de contenidos en el aula. Otra causa es la gestión del director de la escuela, que se centra en lo administrativo y no le da la debida importancia al aspecto pedagógico.
Otra causa es que los estudiantes consideran que los contenidos de ciencia y ambiente no son significativos para su vida. Por último, la desinformación y la falta de estrategias de parte de madres y padres para incentivar hábitos de estudio, ¿no? Esas son las causas que ellos identifican. Luego dice, según el diagnóstico realizado, el 90% de docentes recurre al dictado de contenidos y el 95% de los estudiantes expresan sentirse disconformes con la metodología que emplean en el desarrollo del área de ciencia y ambiente. Con relación al estilo de gestión del equipo directivo, el 60% de docentes entrevistados dice que no hay un monitoreo al aula. El 75% de estudiantes manifiesta que los directivos realizan solo labores administrativas, ¿no? Se dan cuenta cómo han ido caracterizando el problema con cifras, pero a partir de investigación. Eso también es importante. No solamente que los agentes involucrados digan cuál es el problema, sino que también ustedes empiecen a levantar información a través de repente el Google Forms o encuestas escritas con 1 o 2 preguntas, ¿no? Y que puedan tener también esta data. Luego dice, dicha situación genera consecuencias lamentables. Así tenemos que los docentes reafirman su trabajo pedagógico rutinario que no logra buenos aprendizajes. Los estudiantes son reprobados como consecuencia de ellos, ¿no? ¿Qué pasa si tienen baja motivación frente al área? Salen desaprobados. Es un ejemplo que ya veíamos en la sesión pasada, ¿no? Y dice, esto se hace cada vez más preocupante, afecta irreversiblemente a la población de todo el planeta, situación descrita constituye un serio problema para la institución educativa, por ello se considera que debe ser enfrentada. Claro, finalmente, si el estudiante no llega a desarrollar las competencias del área de ciencia y ambiente, vamos a tener ciudadanos que no saben cómo gestionar su medio ambiente, cómo cuidar su medio ambiente, ¿no? Cómo desarrollar de repente campañas de sensibilización para el cuidado de mares, qué sé yo, ¿no? Etcétera. Si se ponen en una situación así en la comunidad, ellos no van a saber desenvolverse allí porque no pudieron desarrollar las capacidades, las competencias del área porque simplemente no se hizo nada frente a este problema. Entonces ahí lo describen también. Y finalmente tenemos el cuarto punto, justificación del proyecto. ¿Por qué y para qué se realiza el proyecto? Significa explicar por qué y para qué sirve la propuesta, pero para ello debemos utilizar argumentos convincentes basados en la realidad. Por ejemplo, se pueden mencionar datos estadísticos referidos al problema. Y aquí tengo de la misma manera un ejemplo, nos van describiendo un poco el problema. Dice, este proyecto es, los niños de la comunidad de Chirapata, en Chavín, desarrollan sus capacidades comunicativas por medio de actividades de cuentacuentos. Entonces, ellos desarrollan expresión oral a través del cuentacuentos, ¿no? Y ahí van describiendo un poco cómo es este proyecto. Es importante en la medida que pretende desarrollar la expresión oral, comprensión lectora, producción de textos, etc. Pero aquí viene una parte que les quería mostrar y es acá abajito. Después de que han descrito con cifras el problema y lo traen nuevamente a colación, dice, en este contexto se inscribe nuestro proyecto de innovación pedagógica que busca superar esta situación deficitaria en un porcentaje importante de los estudiantes de nuestra IE. Es decir, y esta frase, maestros, es una frase que justifica el proyecto que están planteando. Dice, quiere conseguir que los estudiantes de primero hasta sexto grado alcancen niveles de expresión oral, de comprensión y producción de textos acorde con su desarrollo biopsicosocial. Esta frase es una frase de justificación. ¿Por qué estoy haciendo este proyecto o para qué lo estoy haciendo? Dice, este desempeño finalmente les permitirá actuar competentemente en diversos espacios. Y aquí la partecita roja nuevamente refuerza esta justificación. Dice, con la implementación de nuestro proyecto,
Los estudiantes de nuestra escuela desarrollarán sus capacidades comunicativas. Ello les permitirá interactuar en su vida cotidiana y desarrollar los contenidos y capacidades en otras áreas curriculares. De ese modo, se sentirán más satisfechos con su propio desempeño y su autoestima será sobrevalorada por ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo este cuentacuentos en esta comunidad de Ancash va a generar todo esto? ¿Por qué y para qué? Y con eso, quiero cerrar esta sesión del día de hoy. Son estos cuatro primeros puntos de la redacción o formulación de un proyecto de innovación. En este caso sería pedagógica, ¿ya? Educativa, pero pedagógica. Datos generales, descripción general, identificación del problema y justificación del proyecto. Y en la siguiente vamos a ver los otros pasos dentro de la formulación. Y aquí me detengo, queridos maestros y maestras, ¿qué opinan? ¿Les pareció interesante? ¿Qué ideas se llevan de la sesión del día de hoy? Y de hecho me gustaría que en la siguiente clase traigan más ideas también, ¿no? Los escucho. También pueden escribir por el chat. Maestra. Sí, maestra Betty Elisa, adelante. Me pareció muy importante los temas que el planteamiento de la justificación que nos ha presentado. En realidad tiene que ver muchos aspectos, ¿no?, que engloban todo el proceso educativo. Y bueno, he visto, ¿no?, el sustento más que todo del proyecto, cómo lo ha planteado, ¿no?, con las 3 competencias de comunicación. Entonces, me pareció bastante relevante, ¿no? Y entonces, pero ahí iba mi inquietud, ¿no? De que, o sea, es el cuentacuentos y esa expresión, ¿no? O sea, utiliza lo que es la oralidad, la escritura y la producción, pero lo engloba los 3. Entonces, eso me pareció importante, ¿no? Y bueno, yo también le pondría como justificación de solamente tomar el caso de producción, pero para llegar a ese proceso de la producción, el alumno tiene que primero que expresarse, pensar, expresarse, escribir, y bueno, es una hilación de todo ese proceso para llegar a la producción, ¿no? Sí, de acuerdo, maestra. Y ahí en realidad no solamente expresarse, sino también leer. Uno produce textos más coherentes, digamos, más nutridos, mejor escritos, con mejor ortografía cuando lees, ¿no? O sea, digamos que las 3 competencias de comunicación se relacionan. Entonces, eso es bien interesante. Para poder escribir hay que leer, pero también hay que hablar bien. Para hablar bien hay que leer y también hay que escribir, ¿no? Entonces se relacionan. Excelente, excelente, maestra Betty Elisa. Sí, claro que sí, usted puede considerar en su justificación las 3 competencias, a pesar de que lo que quiere reforzar es producción de textos. Sí. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Muchas gracias por sus comentarios, maestros y maestras. Cualquier cosa que necesiten o si tienen alguna duda, la pueden canalizar a través de Valeria. Sí, maestro Francisco, de acuerdo, ¿no? Los padres somos ejemplo también, así es. Así es. Listo, maestros y maestras, muchísimas gracias. En la próxima clase vamos a volver a abrir unos 15 minutos de debate, de discusión también sobre sus ideas, sobre sus proyectos. Si los quieren traer, bienvenidos. Y ya cualquier duda, consulta, pregunta en la sesión número 4.
Gracias, Valeria, te doy el pase. Muy buenas noches, queridos maestros y maestras. Un gran